llamada En busca de la felicidad. ¿Sí la han visto alguna vez? Sí, sí, si se acuerdan, es una película basada en la vida de un hombre real, es decir, que aún vive. Chris Garden se llama el hombre, nacido en la pobreza, muchas carencias, la vida real de él, y, y bueno, nacido en un hogar muy disfuncional, un padre abusivo, eh, y él creció con la mentalidad de ser diferente. Él creció pensando en, no quiero vivir en esta pobreza en la que crecí y no quiero que mi generación, mi familia, viva en la pobreza en la que yo viví. Y se lo propuso. Y después de muchísimas dificultades, de vivir casi un año en las calles con su hijo, la vida le dio un vuelco y el día de hoy Chris Garden es un gran inversionista de la bolsa de Nueva York, un gran magnate, un hombre que no solamente tiene su propia empresa pues de inversiones, sino que ahora se dedica a, digamos, a nivel mundial, dar conferencias de qué se necesita para salir, que no podemos seguir patrones, podemos, digamos, romper paradigmas y todo lo que nos quiera envolver a nosotros. Pero dentro de toda esta escena que muestra de este hombre, algo que le pasó a él es que él se casó a la edad de 21 años y a esa edad todavía era un hombre pobre, a duras penas lograba sostener su hogar. Tuvo la esposa, tuvo su hijo, tuvieron un hijo, y mientras que el hombre luchaba por lograr alcanzar lo que él soñaba, pues vivieron momentos muy difíciles. La esposa no soportó la pobreza, digamos, las circunstancias que lo rodeaban, la lucha que había económicamente, y la mujer lo abandonó, se fue. Y después de que ella se fue, es decir, él siguió luchando, se quedó con el niño y él siguió luchando por sacar adelante sus sueños, sus proyectos, su deseo, y lo logró, lo logró. Hoy en día usted lo puede ver, usted lo puede buscar si quiere, es un hombre sumamente millonario, pero me quiero referir a la mujer. Ella perdió todos los privilegios que hubiese podido tener al lado de ese hombre por infidelidad. De pronto no infidelidad conyugal, pues ahí no muestra que hubiese sido infiel, o él no habla de infidelidad de ella, pero sí fue infiel a su pacto, sí fue infiel a aquel compromiso que una vez adquirió con su pareja en las buenas y en las malas. Y por su infidelidad perdió privilegios. Y la infidelidad lleva a eso, ¿no? A que nosotros perdamos privilegios. Cuando nosotros somos fieles, y la Biblia, si algo tiene la palabra de Dios, es que quiere meter, por decirlo de alguna manera, al ser humano en un molde de fidelidad, que sí se puede ser fiel. Sí podemos ser fieles a nuestra pareja. Quien no es fiel y practica la infidelidad seguramente pierde el privilegio de vivir tranquilamente, porque genera desconfianza, ¿no? Y entonces siempre va a haber el momento de celos, el momento de un llamado de atención, el momento de dónde estabas, el momento de con quién hablas, etcétera, etcétera. Y se pierde el privilegio de vivir una vida tranquila. Cuando uno es fiel, uno vive tranquilo, uno vive en paz. El que nada debe, nada teme, ¿cierto? Y así, es decir, la pareja puede estar lejos, puede estar en absoluto silencio, puede pasar tiempo sin comunicarnos, pero hay paz, tranquilidad, porque se tiene el privilegio de la confianza, ¿no? Igualmente, por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa, que está en alguna institución o algo,
y no es fiel a la institución o no es fiel a su empresa, seguramente pierde el privilegio de la estabilidad. Una persona infiel a su institución, a su empresa, a su lugar de trabajo, a su jefe, qué sé yo, seguramente podrá permanecer un tiempo, cualquiera que sea, pero no podrá ser estable y se la pasa de aquí para allá, dando brincos y dando tumbos en cualquier lado, porque no tiene el privilegio de la estabilidad. Ser estable tiene privilegios, porque trae credibilidad. Una persona es decir, no sé si usted sabe en recursos humanos, las personas encargadas de admitir personas, lo primero que miran en la hoja de vida del que aplica para cualquier trabajo, lo primero que miran es qué tanta estabilidad tiene. Una persona que no tiene estabilidad no trae credibilidad, porque la inestabilidad quiere decir que algo no es fiel. ¿En qué? Bueno, cada quien, pero el que es fiel a su empresa, a su institución, o el que no es fiel, más bien pierde ese privilegio de ser una persona estable. Igualmente la persona que no es fiel a sus convicciones, es decir, yo tengo mi convicción y muévame donde me mueva, esté con quien esté, hable con quien hable, mis convicciones siempre serán las mismas. Y si yo no soy fiel a mis convicciones, seguramente voy a perder credibilidad. Y se pierde el privilegio de la credibilidad y ya no se le mira de la misma manera, ¿no? Porque hoy dice blanco, pero mañana le pareció gris. Se acomodó a las circunstancias, pero cuando hay convicciones y principios, llueva, truene o relampaguee, permanecemos en ellos. Entonces, respecto a la fidelidad, el Señor nos habla a través de todas las páginas de la Biblia lo fructífero que es ser fiel. Y la fidelidad realmente es un atributo que le pertenece a Dios. La Biblia habla de la fidelidad de Dios. Él es quien promete y cumple. Él es quien dice y lo que Él dice así se hace. Es decir, Él no es hombre, dice la Biblia, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia nos muestra que ese es el atributo del Señor. Y el Señor le otorga, o más bien, el ser fiel, más bien, nos otorga a nosotros los seres humanos grandes beneficios. Entonces, ubiquémonos en esta noche con la ayuda del Señor. ¿Qué tan fiel somos a todo lo que el Señor nos ha dado? A nuestras convicciones, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, a todas las responsabilidades que usted ha recibido de parte de Dios. ¿Qué tanta fidelidad hay en su vida para con los compromisos que Dios puso en sus manos? Porque todo lo que usted tiene, llámese trabajo, llámese hogar, llámese familia, todo se lo ha dado Dios. ¿Qué tan fiel somos en lo que hemos recibido? La Biblia habla de muchísimos personajes bíblicos que tuvieron actitudes de fidelidad y hasta la muerte llegaron, y esa fidelidad hasta el día de hoy, siglo XXI, ha hecho de esas personas con gran renombre. También habla de hombres infieles, ¿no? Y que también por esa infidelidad quedaron marcados en la historia. Pero yo quiero en esta noche hablar acerca de un personaje de la Biblia que la Biblia nos lo muestra como un hombre fiel en sus principios, en sus labores. Bueno, no tuvo familia, pero se rodeó de gente que se hace familia, ¿no? A ver, cuando tú estás en el trabajo,
tus compañeros de trabajo son una familia para ti, porque pasas buen tiempo de tus horas alrededor de estas personas y ellos se hacen parte de tu vida y se convierten en una familia, ¿no? Entonces, este hombre cuenta la historia bíblica que fue un joven precioso físicamente, que fue un joven fuerte, que fue un joven que tenía una apariencia muy linda, un joven de la casta real de Israel, pero se lo robaron, lo cogieron y se lo llevaron para otro país. Y al llegar al otro país, pues viene en unas condiciones de humillación, claro que sí, de maltrato, de abuso, qué sé yo, pero ese joven fue llevado y era tan precioso físicamente, tan fuerte, tan inteligente, que el rey lo vio y dijo, este me sirve, y lo puso en el palacio a deleitarse con las cosas bonitas del palacio, a sentarse en sillas de oro, a recibir comida real, a recibir un trato digno y bueno, recibía todos los privilegios que puede recibir una persona que está al servicio de la casa real, ¿no? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¡Ay, muy bien, Davidcito! Estoy hablando de Daniel. Pero Daniel tuvo algo. Daniel fue llevado a otro país, a un país en donde tenían otra creencia, en donde adoraban otros dioses, en donde practicaban costumbres absolutamente, digamos, diferentes a las en donde él había nacido, en donde no respetaban al creador del universo, sino a cosas creadas más bien le daban la gloria. Y dice la Biblia que cuando este joven fue traído al palacio para que disfrutara de los manjares del palacio, para que se divirtiera con el vino del palacio, para que se recreara con las cosas, los bufones del palacio, todo lo que ofrece la casa del rey, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces uno mira a este joven con una personalidad decidida, en donde a pesar de que tenía una presión social fuerte, porque no tenía a sus papás de lado, porque estaba solo socialmente hablando, porque no estaban los de su cultura con él, porque estaba rodeado de gente que lo presionaba a que viviera como se vive dentro de la misma cultura. No sé si usted que ha tenido la oportunidad de ir a otros países, uno llega a otro país y uno de alguna manera asimila la cultura de donde llega. Esa era la situación que le correspondía a Daniel. ¿Y qué más sabrosura hubiera sido para él comer los manjares del rey, tomar el vino de la uva extraída y tener, digamos, el placer de decir, oh, yo me codeo con la casa real, con los sirvientes de la casa real, qué sé yo? Pero este hombre tenía una capacidad de decisión en medio nadie lo estaba viendo, por decirlo de alguna manera. Nadie de su familia, nadie de su fe, nadie que lo pudiese juzgar, nadie que le pudiese decir, oye, luego tú no fuiste criado con otras culturas, con otras convicciones, ¿por qué estás haciendo esto? Estaba solo en el palacio del rey y se le fue dada la oportunidad, pero él en su capacidad de decisión y en su fidelidad a lo que se le había enseñado, a sus principios, no se dejó mover por la presión social
que era ejercida, me imagino el poder, es que la presión social ejerce poder sobre nosotros, y usted lo ha vivido. Yo recuerdo cuando yo era soltera, la presión social era: ¿usted por qué no se casa? Mire que le están pasando los años, pero es que usted es boba. Mire Julanito, mire a Sutanito, es que usted es muy exigente. Y bueno, y esa presión social casi que lo lleva a uno a tomar como que será, ¿cierto? Ay no, entonces yo voy a ver qué hago y a tomar decisiones, porque esa es la presión social. La presión social puede hacer que alguien se desvíe por pena, por vergüenza, por el qué dirán, pero Daniel no. Daniel decididamente propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y tuvo la valentía de ponerse en pie y decirle: vamos a hacer un trato, no me dé esta comida por algún tiempo, deme solamente legumbres, deme agua y miramos a ver qué pasa. Y bueno, la Biblia narra las cosas bonitas que se vieron en él, y fue mucho más hermoso, porque es que eso hace Dios cuando uno, como hijo de Dios, con convicciones de fidelidad en todos los aspectos, nos paramos firme, la gracia de Dios hermosea nuestro rostro. Eso no lo dude. Usted no sienta vergüenza, a usted no le dé pena pararse derechito, firme en lo que cree, en lo que es como persona que ha sido redimido por el Señor. Usted sabe lo que tiene. Usted no lo canjee tan fácilmente por cosas que pueden ser aparentemente bonitas, pero van a dañar su integridad como persona. Y bueno, este hombre tomó la decisión, y mire el privilegio que este hombre adquirió por su fidelidad. Cuando seguimos leyendo el libro de Daniel, la Biblia nos muestra hasta dónde este hombre fue llevado a causa de su fidelidad, de su posición fiel. Su posición fiel, no obligada, porque hay personas que se consideran como que es que a mí me toca, es que a mí me obligan, es que allá me dicen, y si yo no practico de tal manera o no lo hago de esta manera, no puedo pertenecer. No se trata de eso. Daniel, de una manera decidida, sabía lo que tenía en su vida y decididamente quiso ser fiel. Y la fidelidad le dio grandes privilegios. Se convirtió en el ministro de Relaciones Internacionales. Si usted ve, cuando uno habla del imperio de Babilonia, el imperio babilónico gobernó 120 provincias, y desde la India hasta Etiopía, y abarcaba todo la media luna fértil. 120 países bajo la sujeción del hombre monarca Nabucodonosor, Darío en ese entonces, pero también había un segundo al mando, y fue Daniel. Los privilegios, ¿a dónde llevaron a Daniel? Ministro de Relaciones Internacionales, segundo vicepresidente del imperio, Daniel, y duró 20 años al servicio del reino de Babilonia, varios reyes, pero él estuvo ahí en el palacio. Pasó Nabucodonosor, pasó Artajerjes, pasó Darío, pero por 20 años estuvo ahí, con honores, con privilegios, por la fidelidad que él tuvo en lo que era como persona. Así que la Biblia nos narra que en el capítulo 6 a Darío le pareció bien constituir sobre el reino de Babilonia 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quien
sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Es decir, que sacó 3 personas que irían a gobernar esas 120 provincias, pero Daniel era 3 de los más importantes. A Daniel se le dio el privilegio o el compromiso o la responsabilidad de administrar sobre 120 provincias, países. Una persona fiel se le otorga grandes responsabilidades porque tiene la capacidad, dominio para hacerlo. A una persona infiel, ¿qué dijo el Señor en su palabra? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, el hombre de Dios o la persona, el ser humano ha sido llamado para administrar. Sátrapas es administrador. Administrar los bienes que reciba su familia, su salud, su casa, su trabajo, su fe, sus convicciones, sus principios. Todo eso debemos administrarlo nosotros. Y depende de nuestra fidelidad. Asimismo se nos otorgarán responsabilidades. Si somos fieles, si Dios te da a ti un trabajo sencillo, por decirlo de alguna manera, seguramente ese trabajo sencillo será un trampolín para llevarte a un trabajo más exigente, de mayor remuneración quizás, o mayor responsabilidad, o qué sé yo. Pero a través de la fidelidad, el Señor nos permite ir alcanzando grandes compromisos y responsabilidades que Dios sabe que podemos asumirlas, pero al infiel no. ¿Quién le puede dar al infiel algo para que guarde, para que haga, para que diga? Si produce miedo por su infidelidad, si se le cuenta fácilmente en su infidelidad, riega el chisme, por decirlo de alguna manera. Si se le da alguna, es decir, guárdame esto, por su infidelidad, lo desbarata. Al infiel, poco o nada se le puede otorgar responsabilidades. Y la Biblia dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas o administradores y gobernadores, porque había en él, escuche esto, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando habla de un espíritu superior, no está hablando del Espíritu de Dios. Cuando habla de un espíritu de Dios, habla de esa persona fiel, digna de confianza, que poseía, digamos, la virtud de la responsabilidad, del compromiso y la seriedad. Cuando una persona genera esta confianza, esa confianza, sí, permítame repetirlo, es porque se le ve su responsabilidad, su compromiso, su seriedad de adquirir lo que se le da y desarrollarlo como se le da. El hombre, Darío, no solamente lo puso a él como dentro de los 3 superiores, sino quiso poner a Daniel por encima de los otros 2, porque le vio la suficiente capacidad en su vida. Dice que tenía un espíritu superior. El hombre que practica la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, tiene que caracterizarse por eso, por responsable, por puntual, por honrado, por serio, por honesto, por íntegro. Y eso lo hace ver con un espíritu, cualquiera que lo vea, el jefe, el compañero de trabajo, su cónyuge, su familia, lo ve como una persona digna de confianza, porque en él habita un espíritu diferente.
Y dice la Biblia que estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire que cuando uno es fiel, puede ir y venir, entrar, salir abiertamente sin temor a nada. Cuando hay algo que esconder, de alguna manera, dicen que el pecado es cobarde, ¿no? Cuando hay algo que no se hace con fidelidad, se genera como incertidumbre en el que es infiel, porque temes ser descubierto, porque temes que alguien descubra que la embarró, que no pudo ser confiable. Pero Daniel andaba y entraba y salía, no había en él nada por qué esconderse. Daniel era un hombre, no era un hombre negligente, no era un hombre corrupto, no tenía malos manejos en ninguna clase, en ningún negocio de lo que tenía. Así que cuando la Biblia habla de que quisieron buscarle la trampa, ponerle la cascarita, no pudieron, porque era un hombre fiel, íntegro, sin corrupción, no era un hombre corrupto. Y pensaba para mí, hasta dónde nosotros nos dejamos permear por todas estas cosas. Más que ofrece el mundo, podría yo pensar que habita en el hombre sin Dios. La corrupción es algo que habita la carne, el hombre natural. Y nosotros como cristianos, ¿será que en algún momento dejamos permear nuestro hombre espiritual, nuestro hombre que ha sido fortalecido en la presencia del Señor, por ese hombre carnal, en donde habita quizás la mentira, la corrupción, la infidelidad, el chisme, qué sé yo, tantas cosas? ¿Será que en algún momento de nuestra vida nos hemos dejado permear? Y aunque a Daniel le buscaron el quiebre para hacerle zancadilla y hacerlo caer, dice que no fue hallado en él ni una falta, ningún vicio. ¿O cuántas veces? Es decir, para que diga esto, este hombre era un hombre fiel, recto, imparcial. Es decir, que hasta tenía empatía con sus compañeros de trabajo, homólogos gubernamentalmente, qué sé yo. Mostraba sus valores y sus convicciones, era coherente en todas sus acciones. Es decir, que no había nada de cómo recriminarlo, no había nada de cómo decir: mire, monarca Darío, es que Daniel allá en la provincia de la India está haciendo chanchullos. Aquí aparece ser muy señor, pero mentiras que allá está haciendo de las suyas, qué sé yo. Solo estoy dándole libertad a lo que hubiese podido pasar en aquellos entonces, en aquel momento. Entonces, la fidelidad sí nos compete a nosotros. La fidelidad nos engrandece. La fidelidad nos otorga privilegios. La fidelidad nos llena de compromisos. Dios es decir, si en esto poquito somos fieles, el Señor nos dará más para poder, porque sabe que podemos, somos columnas. Esta columna que hay acá puede con más pisos. Hasta el momento tiene 2, puede con más pisos. Así es Dios. Qué tan fuertes, qué tan firmes
estamos en nuestra fidelidad, en nuestros principios, en nuestras convicciones. Y dice que se dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel nada a no ser que sea por su religión. Así que, ¿qué inspiraba a este hombre? Es decir, no hubo nada intachable, nada que pudieran tacharle, nada. La única manera que podían de pronto encontrarle el quiebre fue por su fe, porque su fe era la Biblia dice que él llegaba 3 horas al día, abría las ventanas de su casa y adoraba a Dios levantando las manos hacia Jerusalén. Eso era lo único que podían encontrar en él, porque por supuesto estaba rodeado de seres humanos que adoraban deidades diferentes. Y Daniel, lo único que hacía, que podía hacer que le encontraran alguna falla, fue por su fe. Y Daniel, es decir, todo lo demás inspiraba respeto. Y dijeron: aquí está el quiebre, por su religión y por su fe. Pero hermano, por encima de lo que el mundo pueda creer, usted y yo, que somos hijos de Dios, que conocemos los principios, que no sienta miedo, que no sienta pena, levantar su voz, levantar sus manos y decir de qué no está de acuerdo, o simplemente decir: la Biblia dice esto y así es, independientemente que el mundo diga que estamos equivocados, que somos obsoletos y que somos retrógradas o qué sé yo. Hagamos lo mismo que hizo Daniel, independientemente de que el mundo entero hacía perdición. Daniel se encerraba, abría las ventanas de su casa, levantaba sus manos, levantaba su voz y proclamaba la grandeza y la santidad de Dios en su fidelidad. Que en esta noche usted y yo, hermanos, sigamos perseverando en ser fieles. La fidelidad nos otorga grandes privilegios. Que no perdamos los privilegios por infieles, que no perdamos el privilegio de la salvación por infieles, que no perdamos el privilegio de nuestros proyectos de vida, nuestro trabajo por infiel, que no perdamos nuestro hogar por infidelidad, que no perdamos lo que el Señor nos ha regalado por infidelidad. ¿Quiere ponerse en pie? Y quiere decirle al Señor en esta noche: Señor, borrón y cuenta nueva, quiero serte fiel, quiero guardar mis principios, que nada me avergüence, si tengo que levantar mi voz, si tengo que levantar mis manos para ir en contra de lo que el sistema quiere imponer, lo hago, Señor. Soberano Señor Jesús, te doy gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, a ser fiel.